¿Qué tal, jóvenes? Les saluda aquí su profe Juan. Es un gusto saludarlos y poder llegar hasta cada uno de ustedes a través de la tecnología. Me alegro de poder comunicarnos, aunque sea de esta manera, con la intención el día de hoy de poder presentarles un tema nuevo para seguir con este sistema que tenemos de trabajo en casa, con respecto a lo que son los números enteros el día de hoy. La idea de este formato nuevo es poder realizar estos videos para que ustedes los puedan reproducir las veces que ustedes gusten en su casa. Los vamos a tener disponibles en todas las plataformas de redes sociales y también los vamos a subir a YouTube para que ustedes los puedan ver en línea cuando ustedes gusten. Entonces, chicos, vamos a empezar con este tema nuevo, que es un tema muy bonito, es un tema muy interesante. Continuando con el tema de números que nos corresponde para nivel de séptimo, nos corresponde entonces aprender un poquito acerca de lo que son los números enteros. Entonces, vamos al caso, vamos a lo que vinimos. Espero que funcione, espero que podamos llegar hasta cada uno de ustedes de la mejor manera. Y ahí poquito a poco vamos a intentar ir mejorando en lo que es los videos y las explicaciones en línea. Pues porque para mí también esto es algo nuevo y que estamos experimentando el día de hoy. Entonces, a lo que vinimos. Entonces, ¿qué son los números enteros? La primera expresión de uso se remonta al siglo V en Oriente, específicamente en China, en donde se manipulaban números positivos y negativos. Se utilizaba el ábaco usando tablillas o bolas de diferentes colores y también varillas de color rojo que representaban los números negativos y negro que representaban los números positivos. Asimismo, los números negativos antiguamente eran conocidos como números deudos o números absurdos y se originaron en una época para resolver situaciones de la vida diaria. ¿Qué pasó? Que en Oriente, por allá del siglo V, se surge la necesidad de utilizar otro tipo de números diferentes a los que ya se conocen. Ustedes, por ejemplo, ahorita conocen los números naturales, que son todos los números que encontramos en la naturaleza. El 0, el 1, el 2, el 3, son todos los números que conocemos y que usamos diariamente. Pero surge la necesidad de poder representar numéricamente, de poder representar con un número, por ejemplo, cuando yo debo dinero, por ejemplo, cuando la temperatura baja, para una temperatura más baja, valga la redundancia, que el cero. Entonces, estos chinos se dieron cuenta de que esos números tenían que ser representados de alguna manera y entonces se crean lo que llamamos los números negativos. Entonces, los números enteros, muchachos, son un grupo, un conjunto de números donde está incluido el conjunto de los números naturales. O sea, el 0, el 1, el 2 y todos los números que nosotros conocemos son como un conjuntito de números que está incluido o metido dentro de un conjunto más grande de números al que vamos a llamar los números enteros. ¿Ok? Pero vamos entonces a ir poco a poco desmenuzando qué son en realidad los números enteros o también, como les podemos llamar, números negativos. ¿Qué es eso? ¿Qué es un número negativo? El número negativo aparece con la necesidad de representar deudas. No es natural que te quiten lo que no tienes. Por eso costó tanto tiempo darle sentido matemático a esa cuestión. Nuestra civilización occidental se resistió tanto a ver de una manera natural las cantidades negativas que aun Descartes, que era un matemático muy importante del siglo XVII, cuando en una ecuación tenía una solución negativa, la llamaba una solución falsa. Los números negativos adquieren carta de naturaleza cuando se empiezan a visualizar representándolos sobre la recta numérica. Ok, en otras palabras, los números negativos, jóvenes, son los números que se utilizan para representar, como bien lo acabamos de leer, por ejemplo, una deuda. Si yo voy al almacén a comprar un celular, pero no tengo el dinero para comprarlo en efectivo, entonces yo saco un crédito y en el almacén me van a dar ese celular y me van a decir, ok, aquí está su celular, pero usted lo debe. Ese celular no es suyo. Si convertimos en plata ese celular, lo que quiere decir es que estoy en números rojos, estoy debiendo plata. No tengo la plata para comprar el celular. Porque si tuviera la plata para comprar el celular, no debería nada.
Pero como voy saqué el celular a crédito, pues resulta que entonces ahora debo lo que el precio de ese celular. Si el celular vale 200.000 colones, entonces mi cuenta de ahorros o mi cuenta de dinero en el banco estaría en números rojos. ¿Qué significa los números rojos? Pues los números negativos. O sea, si el celular vale 200.000 colones, en mi cuenta de bancos yo tengo un menos 200.000. O sea, es un valor que debo. ¿Ok? Entonces, ese problema lo vieron los chinos anteriormente en el siglo V. Y entonces ellos dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para representar este valor? Porque ese valor es muy importante. Si yo, por ejemplo, quería negociar un poco de ganado, cambiarlo por cabras, y entonces yo hacía un trueque y decía, ok, yo te doy 2 vacas y usted me va a dar de vuelta 5 cabras, pero el señor de las cabras solo tenía 4 cabras, entonces me quedaba debiendo una cabra. Entonces cuando ellos hacían el contrato, decían, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Cómo represento esa cabra que me está debiendo el, el- el señor con el que hice el trato? Entonces se crea la necesidad del número negativo. En este ejemplo, que me estoy inventando obviamente, entonces podemos decir que el señor tiene menos una cabra, ¿verdad? Debe una cabra, entonces se va a representar con un número negativo. ¿Ok? Seguimos. Entonces, ¿qué es un número negativo? Un número negativo es cualquier número cuyo valor es menor que cero y por tanto, a su vez también es menor que los demás números positivos, como el 7, como el 22 o el 49. Aquí es muy importante recalcar que todos los números negativos siempre van a ser menores que los números positivos. ¿Ok? Se utilizan para representar pérdidas, deudas, disminuciones o decrecimientos, entre otras cosas. Entonces, en la vida real, cuando nosotros hablamos de deber algo, estamos hablando de números negativos. Cuando también hablamos sobre de disminuir una cantidad, estamos hablando de números negativos. Cuando hablamos de reducir, de crecer, de bajar, todas esas palabras me indican a mí que estoy hablando de números negativos. Hay ejemplos, hay muchos, por ejemplo, bajar una montaña, por ejemplo, un submarino que baja a tantos metros bajo el nivel del mar, por ejemplo, un pájaro que está volando a cierta altura y baja en picada para cazar un animal, también estamos hablando de números negativos. Cuando la temperatura baja por debajo de cero, estamos hablando de números negativos. Cuando yo tengo una cantidad de dinero y me quitan una parte o pago una deuda, entonces estamos hablando de números negativos. Se representan igual que los números positivos, pero añadiendo un signo de menos delante de ellos. Entonces aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo el -4, el -2, el -5, el -8 son números negativos que son parte del conjunto de los números enteros. La única diferencia con los números positivos es que le ponemos ese menos por delante. Estos números se leen -3, -4, -2, etcétera, etcétera. Bien, ¿para qué se usan los números negativos? Uno de los usos de los números negativos es representar pérdidas. Por ejemplo, si una persona en un año gana 20.000 pesos o colones, pero gasta 25.000, al final del año habrá perdido 5.000 colones. ¿Verdad? Porque si yo gasté 25.000 colones, pero apenas gané 20.000 colones, pues entonces va a haber 5.000 colones ahí que estoy debiendo. Era el mismo ejemplo que estaba dando hace un momento del celular. Pero también puede decirse que sus ahorros han disminuido. En este caso, podríamos decir que yo tengo 20.000 colones ahorrados y le tengo que restar o disminuir, que vendría siendo lo mismo, 25.000 colones. Eso da como resultado un número negativo que se lee -5.000. También se utiliza para representar temperaturas y otras magnitudes por debajo de cero. Cuando la temperatura es cero o 0 grados Celsius, el agua se congela. Si el ambiente se calienta, la temperatura crece, pero si se enfría aún más, desciende por debajo de cero. Por ejemplo, el mercurio, un metal líquido, se congela a 39 grados bajo cero, o sea, a -39 grados Celsius aproximadamente.
Entonces aquí podemos ver un uso muy común que se le da a los números negativos. Por ejemplo, el congelador de la refri tiene que estar bajo cero para que pueda congelar el agua y ustedes puedan tener el hielo que utilizan para sus bebidas, ¿verdad? Entonces, por lo general, el congelador de una refrigeradora anda entre -2 y -3 grados. O dicho de otra manera, 2 o 3 grados bajo cero, que es una manera de representar números negativos. Muy bien. Seguidamente, tenemos la representación de números enteros en la recta numérica. ¿Cómo se ven esos números enteros en la recta? ¿Ok? ¿A dónde los voy a acomodar? ¿En dónde van escritos? Porque anteriormente, cuando vimos números naturales, pues la recta numérica empezaba en cero y se extendía hasta el infinito hacia la derecha. Pero ahora con la incorporación de los números negativos, pues entonces, ¿dónde los voy a acomodar? Dice así, la recta numérica consiste en una línea recta en la que asociamos ciertos números con un punto de la recta. Para representar números enteros en la recta numérica, asignamos a cada número entero un punto en la recta numérica. Se inicia eligiendo el punto de referencia sobre la recta, al que se asocia con el número 0. Posteriormente, por convención, a la derecha del 0 se representan los números enteros positivos mediante puntos igualmente espaciados, e iniciando con el número 1 y continuando con el 2, con el 3, con el 4, con el 5 y así de forma infinita. De la misma forma, entonces ahora que tenemos los números negativos, a la izquierda del 0 se va a representar esos números negativos o esos enteros negativos, anotando igual el 1, el 2, el 3, pero con el signo negativo. Entonces tendríamos que a la izquierda del 0 tengo el -1, el -2, el -3, el -4, el -5 y de forma infinita, obteniendo así la recta numérica del conjunto de números enteros. Esa recta es infinita, se extiende hacia la derecha y hacia la izquierda y no tiene fin. ¿Ok? Y entonces podemos ver que en el puro centro de esa recta numérica tengo como referencia el 0, ¿verdad? Entonces, números enteros positivos hacia la derecha y números enteros negativos hacia la izquierda. Bien, hablemos entonces ahora un poquito de lo que es la relación de orden en la recta numérica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la relación de orden? En palabras sencillas, es cuál número es mayor que cuál, dónde acomodo yo los números y cuál número va a ser mayor o menor dependiendo de la posición en la que esté. Leamos un poquito ahí, dice, el conjunto de números enteros es ordenado, eso es una característica de este conjunto. ¿Qué quiere decir que sea ordenado? Es que cualquier número entero colocado a la derecha de otro en la recta numérica es mayor y viceversa. O sea, que cualquier número entero colocado a la izquierda de otro es menor que él. En otras palabras, no importa en dónde yo me posicione en la recta numérica, los números que estén hacia la derecha son mayores y los números que estén hacia la izquierda son menores. Veamos un ejemplo muy sencillo. Vamos a seleccionar cualquier número, vamos a seleccionar el número 2, 2 positivo, ok. Este es el numerito que vamos a seleccionar. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, el -1 es mayor o menor que el 2. Para eso entonces mentalmente nos vamos a ubicar en la recta numérica y vemos que el -1 está colocado a la izquierda del +2. Por consiguiente, el -1 es menor que el +2. No sé si se ve bien ahí. -1 es menor que +2 o dicho de otra manera, -2 es mayor que -1. ¿Ok? Sirve y funciona con los números positivos y negativos al mismo tiempo. Veamos otro ejemplo. Vamos a tomar ahora como referencia el número 5. Vamos a tomar como referencia, vamos a tomar como referencia entonces el número 5. Ok, aquí está el número 5. Este va a ser mi punto de referencia
Y la pregunta va a ser, el 2, ¿cómo es el 2 respecto al 5? ¿Mayor o menor? Entonces vemos que el 2 está a la izquierda del 5, entonces decimos que el 2 es en este caso menor que el 5. Un ejemplo más, pero con números negativos. Vamos a tomar como referencia el número 4, negativo. ¿Ok? Y lo vamos a comparar con el número menos 1. ¿Ok? Recordemos que este es mi punto de referencia. Yo quiero comparar el menos 4 con respecto al menos 1. ¿Cómo es el menos 4 con respecto al menos 1? Entonces me fijo y veo que el menos 1 está a la derecha del menos 4. Lo que quiere decir que menos 4 es menor que menos 1. Aquí tenemos que tener cuidado con algo, muchachos. Y es que los números negativos, explicando la relación de orden en la recta numérica, se comportan al contrario de los números positivos. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente ya nosotros estamos acostumbrados a que mientras más grande es un número positivo, pues es mayor. Por consiguiente, yo podría decir que 1 es mayor que 0, que 2 es mayor que 1, que 3 es mayor que 2, que 4 es mayor que 3 y así sucesivamente. Pero con los números negativos, tomando en cuenta la relación de orden, funciona al contrario. Yo voy a decir que 0 es mayor que menos 1, que menos 1 es mayor que menos 2, que menos 2 es mayor que menos 3 y así sucesivamente. Viendo este ejemplo, es factible decir que menos 1 es mayor que menos 1.000.000, por ejemplo, porque menos 1.000.000 se encuentra a la izquierda de menos 1. Y como leímos anteriormente, un número siempre que se encuentre a la izquierda de mi punto de referencia va a ser menor. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado entonces en el caso porque muchas veces se pregunta, compare los siguientes números y yo les pongo menos 10 y 0. Y entonces, por costumbre, pensamos que menos 10 es mayor que 0 y es mentira, porque menos 10 se encuentra a la izquierda de 0. Entonces quiere decir que es menor. Entonces, menos 10 es menor que 0. Menos 1 es mayor que menos 2. Menos 3 es menor que menos 2. Y así sucesivamente. Podría quedarme toda la noche, todo el día, dándoles ejemplos de esto, que siempre va a ser igual. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Entonces, repasando otra vez, todos los números que yo referencié, si están hacia la izquierda del valor que estoy referenciando, van a ser menores. Y si están hacia la derecha, van a ser mayores. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto de un número entero? Este concepto es un poco abstracto, es un concepto un poco difícil de entender si leemos la teoría, pero es muy sencillo ya cuando entramos a la práctica. Vamos a leer primeramente la teoría, o sea, la explicación teórica de, de lo que es el valor absoluto. En algunas situaciones de nuestra cotidianidad necesitamos determinar una distancia sin importar el sentido direccional de la medición. Para estos casos es indispensable utilizar el valor absoluto. El valor absoluto de un número entero es la distancia que hay entre el 0 y cualquier número entero de la recta numérica. Dicha distancia será un número entero positivo o 0. Para cualquier número entero representado por la letra X, se define su valor absoluto simbólicamente de la siguiente manera. Este símbolo que les voy a marcar en este momento significa valor absoluto. Estas dos rayitas que aparecen aquí, como encerrando la X, significa valor absoluto. Esto así, a simple vista, sin necesidad de escribir nada, ya es una pregunta. Yo aquí estoy preguntando cuál es el valor absoluto de X. Entonces, dice, X, el valor absoluto de X va a ser igual a X si X es mayor o igual que 0.
Esto se lee mayor o igual. Si x es un número entero positivo. Y el valor absoluto de x va a ser igual a menos x si x es menor que 0. Si x es un número entero negativo. Ok, yo sé que es un poco complicado de entender si lo estamos leyendo, pero vamos a ver un ejemplo muy sencillo de lo que es el valor absoluto. Como les decía, el valor absoluto es muy sencillo cuando ya lo hacemos práctico. Vamos a ver aquí un ejemplito de lo que es el valor absoluto. Aquí yo tengo que el valor absoluto de x, que en este caso es menos 5, es igual a 5. Dicho de otra manera, el valor absoluto de menos 5 es igual a 5. Y aquí dice que el valor absoluto de 5 positivo también es igual a 5. Pero ¿cómo es eso? Está un poquillo enredado, ¿cierto? Vamos a verlo con la recta numérica. ¿Ok? ¿Cómo funciona eso? El valor absoluto lo que mide es la distancia, muchachos y muchachas. Aquí estoy de vuelta. ¿Qué significa la distancia? Bueno, resulta que si yo coloco a dos personas en una habitación, una en el fondo y otra en la puerta, y esa habitación mide 5 metros hacia el centro, y yo le digo a la persona número 1, la que está en la puerta, vamos a suponer que esta es la persona A, ¿ok? Y esta es la persona B. Y yo le digo a la persona A, camine hasta el centro de la habitación. Entonces la persona A va a caminar 5 metros, bueno, aquí tengo centímetros, pero viene siendo para el caso el mismo ejemplo. Va a caminar 5 metros y va a llegar a este punto, ¿ok? En esta dirección. Y si yo le digo a la persona B que camine hacia el centro de la habitación, también va a caminar 5 metros, solo que en la dirección contraria hasta llegar al centro de la habitación. La cuestión con el valor absoluto es que no mide dirección, lo único que mide es la distancia y por eso yo puse una D aquí. ¿Qué quiere decir? ¿Qué distancia caminó la persona A hasta el centro de la habitación? Caminó 5 centímetros o 5 metros, digamos. ¿Y qué distancia caminó la persona B hasta el centro de la habitación? Pues caminó los mismos 5 centímetros o 5 metros. En ese caso, entonces, el valor absoluto de un número siempre va a ser un valor positivo. Y repito, el valor absoluto de cualquier número siempre va a ser un número positivo. Veamos un ejemplo. ¿Cuál será el valor absoluto de menos 20? Disculpe porque estoy escribiendo con el mouse y entonces los números quedan muy feos. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 20? Va a ser la distancia que hay del menos 20 al 0, o sea, 20. ¿Cuál va a ser el valor absoluto de 3? Es la distancia que hay del 3 al 0. Si lo queremos ver como distancia, como brinquitos en la recta numérica, ¿cuál es el valor absoluto del 3? Entonces contamos la distancia que hay del 3 al 0. Decimos hay 1, 2 y 3. Por eso el valor absoluto de 3 es 3. Si yo pregunto, ¿cuál es el valor absoluto de menos 4? ¿Cuál será el valor absoluto de menos 4? Pues tendré que medir la distancia del menos 4 al 0. Y entonces tenemos que hay 1, 2, 3, 4. Por ende, el valor absoluto de menos 4 es 4. Entonces,
Vemos, muchachos y muchachas, que el tema es bastante simple. El valor absoluto de cualquier número, sea positivo o sea negativo, pues siempre va a ser un número positivo, o la distancia que hay de ese número a el cero. Un ejemplo más, nada más, hay un truco que a veces pasa cuando ya hablamos de operaciones, porque también el valor absoluto sirve para hacer operaciones. Vamos a hacer una operación aquí bien simple. Vamos a decir 4 más el valor absoluto de menos 3. Entonces ahora tratamos el valor absoluto como un paréntesis y vamos a representar o a resolver primero lo que está dentro del valor absoluto. Entonces yo voy a decir 4 más, y ahora pregunto, ¿cuál es el valor absoluto de menos 3? El valor absoluto de menos 3 es 3. Entonces 4 más 3 son 7. Entonces hay que tener cuidado a la hora de trabajar con el valor absoluto. Otro ejemplo. Vamos a hacer 5 menos el valor absoluto de menos 2. Ahora bien, como el valor absoluto lo vamos a trabajar como si fuera un paréntesis, entonces yo bajo el 5, bajo el menos y digo, ¿cuál es el valor absoluto de menos 2? El valor absoluto de menos 2 es 2. Y entonces me queda la operación 5 menos 2, que es 3. ¿Ok? Ese es otro ejemplo de lo que es un valor absoluto. Un último ejemplo para terminar. Si yo les escribo menos valor absoluto de menos 4 y les pido que me digan cuánto es el valor absoluto de esta expresión que está aquí, menos valor absoluto de menos 4, tomamos el ejemplo anterior y vemos que esto es un paréntesis, lo resuelvo primero. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 4? Es 4. Y este menos que está aquí afuera del valor absoluto lo voy a bajar. Entonces, menos el valor absoluto de menos 4 sería menos 4. ¿Ok? Hay que tener cuidado con todos esos detallitos porque a la hora de hacer operaciones hay que tener mucho cuidado. Muy bien. Más adelante, cuando entremos a operaciones básicas, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, vamos a estar volviendo a tocar el tema de valor absoluto, pero eso va a quedar para otro ejemplo, para otro video, perdón. Y para terminar, vamos a hablar un poquito de lo que es el opuesto o simétrico de un número entero. ¿Qué significa eso? Dice, en la vida cotidiana se presenta con mucha regularidad cantidades que representan situaciones opuestas, tales como las analizadas anteriormente. Si se excluye el cero, entonces los números enteros pueden dividirse en pares de números que tienen gráficas sobre la recta numérica y están localizados a un mismo número de segmentos de la unidad de origen, o sea, el cero, pero en lados opuestos del cero. Algunos ejemplos tales de estos pares de los que estamos hablando son el menos 1 y el 1, el menos 2 y el 2, el menos 3 y el 3, el menos 4 y el 4, el menos 5 y el 5. Ok, vamos a explicar un poquito qué es esto. Otra vez, la explicación es un poco ambigua, es un poco enredada, pero es muy sencillo de entender. Con la recta numérica vamos a entenderlo muy fácil. Eso sí, y aquí hay que tener cuidado, el opuesto o simétrico de un número se puede confundir mucho con el valor absoluto y son dos cosas diferentes. Vamos a ver
o ya vimos que era un valor absoluto. Ahora vamos a ver qué es el opuesto o un simétrico, ¿ok? Porque aquí el signo sí es importante. Lo que quiere decir el opuesto es que todos los números, todos sin excepción, tienen un opuesto. Aquí se los marco y se los subrayo. Todo número tiene o posee un opuesto que sería como un gemelo, pero que está al otro lado del cero. Entonces, si yo les digo a ustedes cuál es el opuesto de -4, entonces me tocará ir a buscar al gemelo al otro lado del cero. Y sería el 4. Por eso fue que les marqué así esta rayita que viene aquí, que coincide con esta de acá. El opuesto de -4 es 4 y viceversa, o sea, el opuesto de 4 es -4. Por eso estábamos hablando aquí de que vienen en parejitas. El opuesto de -1 es 1 y el opuesto de 1 es -1. El opuesto de -3 es 3 y el opuesto de 5 es -5. Siempre van a ir en parejitas. Aquí yo puedo hacer una trampilla y preguntar, ¿cuál es el opuesto del opuesto de -5? Ven que dije 2 veces opuesto, entonces ustedes se ubican en la recta y dicen, ¿cuál es el opuesto? Y venimos al 5. Vamos a marcarlo aquí con rojo. ¿Cuál es el opuesto? Y nos venimos para acá. Del opuesto y nos devolvemos otra vez. Entonces la respuesta sería, el opuesto del opuesto de -5 es -5. ¿Ven? Hay que tener cuidado a la hora de escuchar la palabra opuesto porque en los exámenes o en las prácticas pues tiende a confundirse. Vamos a ver este otro ejemplo. Con -1. Hagámoslo con 1. Entonces el opuesto de 1 es -1. Pero si yo pregunto cuál es el opuesto del opuesto del opuesto de 1, entonces la respuesta sería -1. ¿Ok? Son preguntillas que se hacen ahí como para tratar de confundir un poquito para ver si entendieron el tema. Con este último tema, muchachos, terminamos el video. Vieron que es un tema bastante simple. Para la semana número 2, pues ya estaremos entrando a un tema nuevo. Pero para la semana número 1, que es la que estamos en este momento, pues vamos a llegar hasta acá. Muchas gracias, es un gusto podernos comunicar de esta manera. Ojalá se haya podido entender bien. Eh, Igual ustedes ya saben, muchachos, aquí estamos en la lucha. Estamos cerca, pero lejos. Estamos tratando de poder trabajar de la mejor manera. Espero que ustedes estén realizando las prácticas. Para las dudas, ya saben, ustedes tienen mi número, pueden contactarme cuando ustedes gusten. Es un gusto volverlos a saludar. Espero que haya quedado bien clarito el tema. Ojalá que le metan bastantes ganas, no aflojemos y pronto nos vamos a volver a ver en el aula. Chao, un abrazo.